Ya. Muy buenas noches. Entonces, empecemos la última clase, ¿no? De hoy día, de la materia de macro y microeconomía, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla, por favor, para revisar los temas que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Bueno, de antemano les quiero desear todo tipo de éxitos en los trabajos, en los exámenes. Igualmente, es una clase bastante larga y voy a tratar de acabarle, ¿no? Sí. Si nos pasamos un poco más de tiempo, es decir, más de la hora, por favor, entonces, espero que disculpen, ¿no? Y si es que el sistema sí lo hace, pues, y se cierra automáticamente, el programa está grabándose, ¿no es cierto? Se termina y nos despediríamos, ¿no? Pero voy a tratar de irme un poco más, ojalá sería 1 hora 20, por lo menos, si no pase nada, ¿no? Porque la han programado para 1 hora. Eso no lo hago yo, eso lo hace sistemas, ¿verdad? Bueno, vamos avanzando. Esta es la última clase, por favor. No sin antes indicarles que a todas las estudiantes y estudiantes que han pedido que se les mande las diapositivas, se les ha enviado. Recuerden que este material es simplemente de apoyo, ¿sí? De apoyo nada más. Por favor, eso sí deben estar bien claros. Para los exámenes, ustedes deben revisar los textos, los documentos también, los videos también, que también están subidos, ¿no? Sí. Eh, la materia se ha dado en base al temario del sílabo y de la materia en sí misma, ¿no? Pero deben recordar ustedes que esta materia es bastante amplia, ¿no? O sea, eh, cuando yo estudié economía le vi en 3 años, o sea, nosotros estamos viendo en 5 clases, ¿verdad? Entonces es un esfuerzo sumamente grande el que se ha hecho, ¿no? Tratar de resumir lo más importante. En algunos casos posiblemente no se verán algunos conceptos que son básicos, ¿no es cierto? Pero en otros sí, ¿no? Entonces, eso nomás es, y igualmente darles nuevamente la cordial bienvenida y avancemos, ¿no es cierto? Estamos en el módulo de macro y microeconomía, ya en la parte última, viendo macroeconomía, ¿no es cierto? Sí, aquí están los resultados de aprendizaje, el objetivo de la clase, ¿no es cierto? Los métodos. Bueno, vamos recordando muy rápidamente, ¿sí? El concepto de macroeconomía, ¿no es cierto? Habíamos dicho que es una parte de la ciencia económica que estudia las grandes variables, los grandes agregados económicos o generales, ¿no? De un país, de una nación, ¿no es cierto? Sí. A veces cuando estamos en economías regionales también se trata de una región, ¿no es cierto? De una provincia también, ¿no? Porque así es, ¿verdad? Ahora, estas variables macroeconómicas o económicas, ¿no es cierto? Grandes, ¿no es cierto? Que se estudian a nivel de un país, de una nación, ¿no es cierto? De una región. Son varias, ¿no? Son varias variables, ¿no es cierto? No es una sola, no son dos, no son tres, son varias, ¿no es cierto? Entonces, lo que vimos en clase anterior, ¿no es cierto? La producción, la inversión, el ahorro, el consumo, los tributos, exportaciones, importaciones, balanza comercial, balanza de pagos, el empleo, desempleo, subempleo, subsidios, productividad, inflación, deflación, oferta, demanda, agregadas, desarrollo, subdesarrollo, tasa de interés, dinero, el presupuesto general del Estado, el déficit fiscal, la Reserva Monetaria Internacional, los ingresos públicos, el gasto público, el desarrollo sustentable, la inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de variables, ¿no? Sí. Sin embargo, la más importante de todas, o la base de todas, ¿no es cierto?, es el PIB, que es el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? En la clase anterior vimos ya algo de lo que era el PIB, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, como pedía algún estudiante por ahí, ¿no es cierto? Ejemplos, ¿no? Ejemplos de PIB, ¿no es cierto? Nominal y de PIB real, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces veamos matemáticamente, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿sí? Un periodo, ¿no? Desde el año 2007 hasta el año 2015, ¿no es cierto? Con valores en miles de dólares, ¿no? ¿Sí? A ver, aquí tenemos ya, por ejemplo, una gráfica, ¿no es cierto? Aquí tenemos otra gráfica de este mismo documento, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Este es el PIB nominal, ¿no? Ya. Lo que quiero es que ustedes le tomen, lo observen, ¿verdad? Sí, los datos. Vamos a tomar dos datos, ¿no? El dato del punto 5, es decir, año 2011, ¿sí? En los dos casos, ¿no? 5, 2011, en este caso es, el PIB nominal es
79.206.664, ¿no es cierto? Ya, acordaráse. Y el último, ¿no? El del 2015 es 100 millones, ¿no es cierto? Redondeando. Ya, ahora veamos qué pasa, ¿verdad? Veamos qué pasa si con el PIB real cambian los datos, ¿no? Excepto en el año base, ¿no es cierto? En el año base, en el año 2007 es el mismo, ¿sí? Si le ven aquí dice 51 millones, ese es PIB real, pero volvamos al PIB nominal, es 51 millones, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es del año base, ¿no es cierto? Siempre en el año base el PIB nominal y el PIB real son iguales, ¿sí? Ya. Entonces, veamos volvamos nuevamente, ¿verdad? Al año 2011, el punto 5 es 79 millones, ¿no? Redondeando, para no estar. Ahora, ¿qué pasa en este mismo año, pero ya con el PIB real, ¿no es cierto? Es 60 millones, ¿no? 61 millones aproximadamente, ¿verdad? Entonces cambia, ¿no? Cambia, es decir, no son los mismos valores, excepto del año base, ¿no es cierto? Igual, el año 2015, ¿no es cierto? En el PIB nominal es de 100 millones, redondeando, ¿no? Para no estar con... Y en el año 2015 el PIB real es 70 millones. Vean ustedes la diferencia, ¿no? O sea, hay diferencia. ¿Por qué? Porque como vimos en las características anteriores, ¿no es cierto? En el PIB nominal se consideran algunos aspectos que van intrínsecos en él, ¿no es cierto? La inflación, la inseguridad jurídica, el riesgo país, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Bueno, entonces, sí hay diferencia, ¿no? Sí hay mucha diferencia. Entonces, comparando con los dos PIBs, ya lo vimos, ¿no? Ya lo hicimos, ya. Vamos avanzando. Una parte importantísima, ¿no? Que siempre se analiza, que todos los economistas, los consultores, los asesores, los empresarios, ¿no es cierto? Siempre les interesa ver esto, ¿no es cierto? Es la tasa de crecimiento del PIB, ¿no es cierto? Ustedes han de haber escuchado de otra manera, ¿no es cierto? El crecimiento de la economía, le dicen, ¿no? Ya. Pero nosotros aquí, de forma técnica, le conocemos como la tasa de crecimiento del PIB, ¿verdad? Así se llama técnicamente. En el argot popular se le conoce como el crecimiento de la economía, pero así es, ¿no? Ya. Entonces, este crecimiento de la economía, ¿no es cierto? Sí. O para poder calcular este crecimiento de la economía, ¿verdad? Hay un proceso, ¿no es cierto? A través de esta tasa de crecimiento nosotros vemos cómo evoluciona el PIB, ¿no es cierto? Cómo va creciendo. Generalmente tiende a crecer, ¿verdad? Sí. Y eso es importante, ¿no? Eso es importante porque a todos nos interesa, ¿verdad? Ver cómo evoluciona la economía en términos generales, ¿no es cierto? Si va creciendo, a qué porcentaje va creciendo, si tiene un crecimiento sostenido o si ese crecimiento es leve, cómo es el crecimiento de un año a otro, ¿no es cierto? Sí, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿por qué es importante, repito, entender cómo crece la economía, ¿no es cierto? Porque se supone que cuando crece la economía, que cuando hay un crecimiento sostenido, ¿no es cierto? Y bastante interesante, bastante grande, ¿no es cierto? Supuestamente también aumenta el empleo, se incrementarán también los ingresos, tanto de las personas a nivel general como de los empresarios, aumenta el consumo, hay movimiento económico, ¿no es cierto? Se incrementan los cobros de los impuestos, y en términos generales, ¿no es cierto? Como sostienen los economistas neoliberales de alguna manera, ¿no es cierto? Hay cierto nivel general en la población, ¿no es cierto? Cierto bienestar social, ¿no es cierto? Sí. Algo que no sucede hoy en día, ¿no? Y eso lo podemos ver en la crisis carcelaria, ¿no? En la delincuencia que existe, ¿no es cierto? De alguna manera, ¿no? Bueno, para poder calcular la tasa de crecimiento del PIB o del crecimiento de la economía, ¿no es cierto? Hay una fórmula que es muy sencilla, ¿no? Que se utiliza y que la trabajan casi todos los países del mundo. Sí, esta es una fórmula general, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Es la tasa del crecimiento, ¿no es cierto? Sí, la tasa del crecimiento de un año X, así se trabaja, ¿no? Ese tasa de crecimiento, muy fácil, ¿no es cierto? Son las iniciales solamente. AX, año X, es decir, de un año específico, ¿verdad? Ya, entonces, para nosotros poder calcular la tasa de crecimiento de un año X, tenemos que tener, ¿verdad? Por lo menos dos PIBs, ¿no es cierto? Sí, dos PIBs. Otra cosa que es importante, siempre para poder calcular la tasa de crecimiento de la economía, ¿verdad? Se trabaja con el PIB real, no con el nominal, por favor, siempre con el PIB real, ¿sí? Ya, y para eso tenemos que tener nosotros por lo menos 2 años seguidos, ¿no? ¿Sí? Como vamos a ver, ¿no es cierto? En este ejemplo, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos los datos del PIB real, ¿no es cierto? Del cuadro anterior, ¿verdad? Tenemos una serie, ¿no? Que va desde el 2007 hasta el año 2015. Entonces podemos obtener, ¿verdad?
tasa de crecimiento de algunos años, ¿no? Aquí, de algunos años, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿no es cierto? Muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Por favor, quisiera que ustedes por ahí, si es que tienen una calculadora o el celular, ¿sí? No hay problema, pueden utilizarlo, ¿no? Sí, quiero que seamos bastante dinámicos, bastante rápidos, no nos demoremos mucho porque tenemos bastante materia todavía, ¿sí? Por hacer. Entonces, vamos a hacer un ejercicito, ¿no? A ver qué nos dice. Ejercicios con los estudiantes, ¿no es cierto? Bueno, siguiendo la diapositiva, entonces vamos a ver qué nos plantea el problema, ¿no es cierto? Tenemos la tabla, tenemos la serie, ¿no? Con el PIB real, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué nos pide? Utilizando la fórmula anterior, ¿no es cierto? Vamos a calcular la tasa de crecimiento, ¿verdad? De la economía en el año 2011 y la tasa de crecimiento de la economía en el año 2014, ¿sí? Vamos a hacer eso, ¿sí? Por favor. A ver, ¿qué utilizamos? Los datos que están aquí, ¿cierto? Como no tenemos mucho tiempo, vamos a trabajar solamente con una tasa de crecimiento. Ya vamos a trabajar con la tasa de crecimiento del año 2011, la primerita, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué necesitamos para esto? Por favor, necesitamos, sí, tener bien claro cuáles son los datos, ¿no es cierto? Ya, entonces los datos, a ver, voy a ver si es que le puedo duplicar. Sí, sí se ha podido, ¿no? Ya, entonces vamos a plantear la solución, ¿verdad? Solución del problema. Vamos a trabajar con ustedes, ¿no? Por favor, seguirán haciendo, ¿sí? Solución. ¿Qué fórmula utilizamos? Esta, ¿no es cierto? Esta que está aquí. Además, ¿qué datos tenemos? ¿Verdad? Datos, ¿sí? Nos pide que calculemos, ¿verdad? La tasa de crecimiento del año 2011, ¿no es cierto? Sí, es la única que vamos a calcular. Esta le borramos, ¿no es cierto? Esta le borramos porque vamos a calcular solamente la tasa de crecimiento, sí, de la economía del año 2011. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Necesitamos, ¿no es cierto? ¿Verdad? El PIB del año 2010, ¿verdad? Que en este caso es 56.481.055, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tenemos el PIB, ¿de qué año era? Perdón. El año 2000, a ver, sí, del año 2011, 60.925.024. 60.925, 60, a ver, 60 PIB del año 2011, igual, 60, ¿qué más eran? 60, 920, 925.064. 60.925.064. ya, a ver, eso, 60, 095, 064, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué más necesitamos? Porque, mira, No, es lo No, es licenciado, 9, es 60, economista, 60 925 064. Es 925. 90 925 064. Ya, estamos ahí, ya estamos bien. ¿Qué más datos necesitamos? Ya, necesitamos, este PIB, ¿no es cierto? Es el PIB más actual, es decir, vendría a ser este PIB que dice, ¿no es cierto? AX, ¿no es cierto? Sí, ese sería, ¿no es cierto? Entonces, este le ponemos aquí para que se den cuenta, es el PIB A.X, ¿no es cierto? Ya, hagámosle más pequeño, ¿no? Porque está muy grande, hagámosle de 24, ¿no? Ya, es. Ahora, ¿qué otro PIB necesitamos? Necesitamos otro PIB, ¿no? Porque no podemos hacerlo con este, sería, ¿verdad? PIB, ¿no es cierto? El año anterior, ¿no es cierto? A X. Ya, bueno, me salió como mayúscula, pero bueno, no importa. Este sería el PIB del año 2010. 2010. ¿Ya qué valor es, por favor? X. ¿Ya? Ustedes que están con las diapositivas por otro lado, vean, por favor, qué dato es. Sí, el PIB del año 2010. Por favor, a ver. Del año 2010 es 56. es que no se visualiza, economista, no. La pantalla. Ahí. Aquí está. 56.481.055. 56. 56. ¿Qué más es? 56. 48. 48. 481 055. Ya, a ver, 56. 481 055. 0.55, ¿ya? Entonces tenemos ya. Entonces con esto ya podemos calcular. Sí, lo que hacemos es reemplazar estos datos en la fórmula. Sí, por favor, vamos reemplazando estos datos en la fórmula y ya sabemos qué datos son, ¿no es cierto? ¿Sí?
Entonces, el PIB del año 2011 es de la X, ¿no es cierto? Este de aquí, ¿verdad? Sí, le voy a marcar, le voy a poner con color rojo. Y el PIB, ¿no es cierto? Este de acá, este le ponemos con rojo, ¿verdad? Y este de aquí, el otro, le voy a poner con color azul, ¿cierto? ¿Sí? Este de aquí, azul, es el mismo, ¿no? Este de aquí, este de acá, ¿no es cierto? Ya, entonces, reemplácelen, por favor, hagan la operación y vean cuál es la tasa de crecimiento, por favor. ¿Qué tasa de crecimiento les sale? Trabajemos, por favor. Tenemos ya los datos, tenemos todos los datos, ¿no? Tenemos el PIB a X, que es del año 2011, este valor, ¿sí? Ay, perdón, se me fue. Ya. Y acá el PIB a X, ¿no? Es este color azul. ¿Ya? Primero tienen que operar todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Primero esto del numerador, ¿no es cierto? Luego ese numerador le dividen para este valor de acá abajo y luego todo el resultado le multiplican por 100, ¿sí? ¿Por qué tienen que multiplicarle por 100? Porque es tasa de crecimiento. Entonces, la tasa de crecimiento siempre se expresa en porcentajes. ¿Qué tasa les dio? Debe haberles dado una tasa del 3%, supongo, más o menos 3,5, no sé, más o menos por ahí es la respuesta. Es facilito. Tenemos que restar 60.925,064 menos 56.000, esta parte de acá arriba. Ese valor le dividimos para este valor de aquí, que es de 56.461. Y lo que nos da, le multiplicamos por 100%. 7.86%. Ya, entonces ha sido una tasa de crecimiento alta, ¿no? 7% es alto, ¿no? Es bueno realmente, ¿verdad? ¿Sí le salió al resto del grupo, por favor? 7. Sí, profe. Ya, bueno. 7.8. Ya, está bien. Esa tasa de crecimiento es bastante alta, ¿no? O sea, nosotros no hemos tenido realmente una tasa de así. Yo me acuerdo, este tipo de tasas los tienen economías bastante desarrolladas, ¿no es cierto? Que tienen un alto nivel de bienestar, por ejemplo, Canadá, qué sé yo, la misma China tenía, ¿no? Una tasa de crecimiento, hubo épocas donde tenía tasas de crecimiento, acordarán ustedes, del 10, 12%, es una tasas, pero bastante importantes, ¿no? Bueno, nosotros no hemos llegado a tener ese tipo de tasas, ¿no es cierto? Ojalá algún rato, ¿verdad? Pero para que se dé esa situación tiene que haber condiciones, ¿no? Condiciones favorables, ¿verdad? Para la inversión, para la producción, para el emprendimiento, seguridad jurídica, ¿no es cierto? Tributos realmente asequibles, ¿no? O sea, tributos que sean... No entiendo yo, a ver, ustedes ven el SRI, ¿no es cierto? Está bien, o sea, tiene el papel de cobrar los impuestos, sí, está muy bien, nadie está diciendo que no, pero tiene una actitud bastante represora con los microempresariales, ¿no es cierto? Con los microempresarios, con los emprendedores pequeños, con los negocios pequeños, medianos, ¿no es cierto? Pero cuando se trata con los grandes, son los grandes evasores, ¿no? Deben 3,000, 4,000, 5,000, dicen algunos entendidos, ¿no es cierto? Millones, 3,000, 4,000, 5,000 millones de dólares, ¿no es cierto? Cada año, o sea, pero con los pequeñitos ustedes ven, van por las calles de entre 3, 4, 5 personas y hasta a veces hasta con la policía y clausuran, ¿no? Ponen ahí, ¿no? Y clausuran los locales, o sea, medio raro eso, ¿no? O sea, no sé si eso harán con los grandes empresarios, en verdad. Me pregunto yo nomás, ¿no? O sea, entonces, esa situación, yo me acuerdo antes, había incluso situaciones más terribles, ¿no? Donde usted pagaba unas multas, pero que eran más grandes que lo que usted trabajaba en el mes. O sea, no tiene lógica y sentido, pues eso, ¿no? Deben haber dos tipos, ¿no? Dos tipos de SRI, ¿no es cierto? Uno para las grandes empresas y otro para las pequeñas y pequeñitas empresas, ¿no es cierto? Entonces, esa sería una estrategia, ¿verdad? Algo bien creativo, ¿no? Bueno, vamos avanzando. El PIB, ¿no es cierto? O al PIB hay que calcularle, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos interesa, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo se llega a estos datos, no? O sea, a estos datos, ¿verdad? A este dato, ¿verdad? Cualquiera de estos datos. O sea, el poner esta cifra no es cualquier cosa, ¿no? O sea, no se pone así nomás, ¿no es cierto? Para poder llegar a obtener esas cifras, se hace un cálculo del PIB, ¿no es cierto? ¿Sí?
Entonces el PIB, ¿verdad? O para poder calcular el PIB no hay una sola metodología, hay varias metodologías, ¿no es cierto? Lo importante en esto, hay que entender que independientemente de cuál metodología que utilicemos, siempre debe darnos el mismo resultado. Ejemplo, si yo con la metodología del gasto obtengo 500 de PIB, con la metodología del método de producción debo obtener igual 500. ¿Sí? Igualito, o sea, ni más ni menos. ¿Ya? Entonces, esas metodologías que les indico ahorita, ¿no es cierto? Son universales, ¿no es cierto? A veces, ciertos países le aumentan un rubro más, una variable más, ¿no es cierto? Pero por lo general, ¿no es cierto? En términos generales se les conoce a la primera como el método del gasto, a la segunda como el método de la producción, a la tercera por el método de los ingresos. Hay veces que le cambian de nombre, ¿no? O sea, no le ponen, qué sé yo, por decir, ¿no es cierto? Yo vi por ahí en algún país, ¿no es cierto? Por el método, sí, de la cuantificación de la producción, le ponen, ¿no es cierto? O sea, le aumentan algo, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Llegar a esa parte de la producción, ¿no es cierto? Nosotros aquí vamos a ver muy rápidamente el método del gasto. El resto no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, el PIB por el método del gasto es muy fácil, no es sino la obtención del mismo, ¿no es cierto?, de ese PIB por el método del gasto a través de la suma de todas las compras que se dan en la economía, las compras finales, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, entonces, muy fácil, ¿no? A través de las compras finales. Ahora, este método se encuentra en todas las informaciones estadísticas del Banco Central. Había también las cuentas nacionales, ¿no? Cuando había las cuentas nacionales también, ¿no es cierto? Se le puede ubicar ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? La página del Banco Central, ¿verdad? Que es esta, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los componentes, los grandes agregados, ¿no es cierto? ¿Sí? A través de los cuales se obtiene este método a través del método del gasto, ¿no es cierto? El PIB, ¿verdad? Son tres grandes rubros, ¿no es cierto? Sí, tres grandes agregados económicos: el consumo, la inversión y lo que se llama las exportaciones netas. Nosotros a estas variables, a la variable consumo, a la variable inversión y a la variable exportaciones netas, le damos una fórmula, ¿no es cierto? Le hacemos como una fórmula, le sumamos y obtenemos el PIB por el método del gasto, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, PIB por el método del gasto es igual a consumo total más inversión total más exportaciones netas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Ahora, cada una de estas variables también se descompone en otras, ¿sí? Porque cuando hablamos aquí de consumo total, ¿no es cierto? Imagínense a qué nos referimos. Entonces, estas variables de consumo total, esta variable de inversión total, ¿no es cierto? Sí, esta variable de exportaciones netas están compuestas por otras variables, ¿verdad? Ya. Vamos, el consumo, ¿no es cierto? El consumo total está compuesto por el consumo de los hogares, es decir, de las familias, más el consumo del gobierno central y más el consumo de las instituciones sin fines de lucro, ¿no es cierto? ONGs, corporaciones de desarrollo, fundaciones ecológicas, sociales, fundaciones que ayudan a los ancianitos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. El consumo de los hogares. ¿A qué se refiere el consumo de los hogares? ¿No es cierto? Y esto ya es en específico, ¿no? Y por eso es que son las facturas, ¿no es cierto? Por eso nos piden las facturas, ¿no es cierto? Es justamente para poder, de alguna manera, llegar a poder cuantificar, ¿no es cierto? Cuantificar, ¿no es cierto? Todos los gastos de las personas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y familias. Aquí no estamos hablando de empresas, ¿no? Si solo familias. Ya. Dice, son todos los gastos de los hogares y familias de los ecuatorianos. Es decir, que cuando compramos alimentos, cuando compramos ropas, útiles escolares, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos piden las facturas, es para poder cuantificar el PIB. Y obviamente para poder controlar, ¿no es cierto?, los tributos. Ya, los consumos del gobierno son todos los gastos que realiza el gobierno durante un año en bienes y servicios necesarios para su funcionamiento, ¿sí? Como empresa, ¿sí? Como industria, como agroindustria, como hacienda, como tienda, como bazar, como sea, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, vamos. ¿A qué se refiere aquí, no es cierto? Son los sueldos de los empleados públicos, compra de útiles de oficina, muebles, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Solo hechos por el gobierno, ¿sí? Ahora, tenemos esta fórmula, ¿no? ISFLSH, ¿no es cierto? Sí. Son todos los gastos que realizan las ONGs, ¿no es cierto? Y fundaciones e instituciones no gubernamentales sin fines de lucro, ¿no? Sí, nacionales e internacionales en proyectos comunitarios, desarrollo para las familias y la sociedad civil, ¿no es cierto? Es decir, que las fundaciones también, ¿no es cierto?, forman parte del PIB. Los gastos que realizan las fundaciones, las ONGs, etcétera, ¿no es cierto?, también forman parte del PIB, ¿no es cierto? ¿Sí?
Ahora, hasta aquí los consumos, ¿no? Todos los consumos, es decir, han habido 3 consumos. Consumos de las familias, consumos del gobierno y consumos de las ONGs, así muy rápidamente, ¿no es cierto? Ya, una vez que tenemos descrito los consumos, pasamos al otro componente. Recordarán que había otro componente, ¿no es cierto? El tercero, que es este que está señalado con la letra I, mayúscula, ¿no es cierto? O con rojo, ¿sí? Que es el gasto de inversión empresarial y público, ¿no es cierto? ¿Sí? Este gasto en inversión, ¿verdad? ¿Sí? Se refiere a toda la inversión, ¿no es cierto? Privada y pública, ¿no es cierto? Que se ha hecho, ¿no es cierto? En el país. No gastos, ¿no? Esto ya es inversión, ¿no es cierto? Es decir, invertir, ¿no es cierto? Para producir nuevos bienes, no para consumirlos, sino para producir nuevos bienes, ¿no es cierto? Esta inversión total, ¿no es cierto? Matemáticamente es igual a la formación bruta de capital fijo más la variación de existencias, ¿sí? FBAF es formación bruta de capital fijo. IB es variación de existencias, ¿sí? Ahora, ¿qué es la formación bruta de capital fijo? Son todas las inversiones nuevas en bienes duraderos, ¿no es cierto? Que llevan a cabo tanto las empresas públicas como privadas, ¿sí? Cuando incrementa sus activos fijos, ¿no es cierto? Para procesos productivos, no para gastos. Capital fijo, ya vimos, ¿no? En clases anteriores, son todos los bienes duraderos de las empresas y entidades públicas y privadas utilizados para producir nuevos bienes y servicios finales. ¿Cuáles son? Máquinas, equipos, edificios, tractores, palas, bueno, todo lo que se compre nuevo, ¿no es cierto? Para producir nuevos bienes y servicios, eso es capital fijo, ¿no es cierto? Computadoras, etcétera, etcétera. Variación de existencias, ¿sí? Se le conoce también como variación de existencias o de inventarios, ¿sí? Así también se le conoce. Y se constituye la diferencia entre todas las entradas y salidas del almacén, tanto de materias primas, insumos, productos en proceso y semilabrados y bienes finales en un periodo determinado, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, muy sencillo un ejemplo. A ver, tenemos un almacén de repuestos de autos. El 1 de enero, este almacén tiene 2,000 baterías para venderlas. Y vende durante todo el año, ¿no es cierto? Durante todo el año vende 1,900, ¿sí? No ha vendido todas las 2,000. Al final del año, el 31 de diciembre, ¿no es cierto? Se hace inventario y constata que le han sobrado 100. Esas 100 baterías se constituye en la variación de existencias. Esas 100 baterías, ¿no es cierto? Que han sobrado, ¿no es cierto? De la diferencia de tener 2,000 al inicio y vender durante todo el año 1,900, esas 100 baterías es variación de existencias, ¿no es cierto? Ya. Hasta aquí lo que es la inversión total, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego tenemos el otro componente, que son las exportaciones netas. Las exportaciones netas es facilito. Es la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. Las exportaciones en el argot popular económico se le conoce con la letra X y las importaciones con la letra M. ¿Sí? Con la letra M. Entonces, XN significa exportaciones netas, ¿no es cierto? Es igual a X menos M. A las exportaciones netas se la conoce como la balanza comercial. No se olviden esto, por favor. A las exportaciones netas se la conoce como la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones menos importaciones. Ahora, vamos ya uniendo todas las partes, ¿no es cierto?, de las que se compone el consumo, las que se compone la inversión total y de las que se compone las exportaciones netas, y tenemos una fórmula completa, ¿no es cierto?, para obtener el PIB por el método del gasto. Es esta, ¿no es cierto? Sí. Consumo total más inversión total más exportaciones netas, y ya uniendo, ¿no es cierto?, los componentes de cada parte, ¿no es cierto?, tenemos esta fórmula, ¿no es cierto?, esta fórmula media larguita, que nos permite calcular, ¿no es cierto?, el PIB, ¿verdad?, por el método del gasto, ¿no es cierto? Sí, es esta, ¿no? Bueno, vamos viendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no es cierto? Sí, un ejemplo ya con datos, ¿verdad? Tomamos de años anteriores, ¿no? Porque son datos ya exactos, ¿no es cierto? A ver, tenemos aquí, ¿verdad?, el PIB en datos corrientes, ¿sí? Que para el ejemplo vale, ¿no? Sí, sí. A ver, el Banco Central trabaja, ¿no es cierto?, para obtener el PIB en datos corrientes y en datos reales, ¿verdad? Lo más lógico sería siempre trabajar con datos reales, pero por facilidad de conseguir los datos, ¿no es cierto?, es mucho más fácil conseguir este PIB de datos corrientes, ¿no? A ver, veamos, tenemos al final, ¿no es cierto?, el PIB, en este caso, ¿no es cierto?, al final del cuadro, vemos aquí el consumo total, punto 1, punto 2, inversión total, punto 3, exportaciones netas, ¿no es cierto?
¿Sí? Ya. ¿Verdad? Tenemos la sumatoria total. Tenemos acá, ¿no es cierto? Ya con porcentajes, ¿no es cierto? Con porcentajes, cada rubro tiene un porcentaje. Al final debe darnos, ¿no es cierto?, el 100%. ¿Sí? Aquí podemos ver, ¿no es cierto? Sí, que en las exportaciones netas se le resta, ¿no es cierto? Así es. Puede darse las exportaciones netas y eso es lógico, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo se dan exportaciones netas negativas? Cuando las importaciones han sido mayores que las exportaciones. Obvio, ¿no es cierto? Vamos a tener exportaciones netas negativas. Entonces, en este caso se ha dado esto, ¿no? En este año 2014 hemos tenido que las importaciones han sido mayores que las exportaciones, ¿no es cierto? Aquí tenemos ya un poco más desagregado, ¿no? Ya con cada uno de los componentes, ¿no es cierto? De la fórmula, tenemos el PIB corriente, ¿no es cierto? Total. Aquí tenemos el consumo total, ¿no es cierto? Con sus partes, consumo de hogares, consumo de gobierno y consumo de las ONGs. Acá, inversión total, formación bruta de capital fijo, más variación de existencias, ¿sí? Y acá abajo las exportaciones netas, ¿no es cierto? Exportaciones e importaciones. Miren, tiene lógica, ¿no? Han sido las importaciones mayores que las exportaciones. Ha sido 300, a ver, perdón, 30 millones, ¿no? 30 millones y las exportaciones 28. Entonces, obviamente nos va a dar con signo negativo, ¿sí? Ya. Bueno, vamos avanzando, ¿sí? Tenemos la oferta. Economista, Sí, dígame. disculpe una pregunta. Sí, claro. En la tarea número 3, aquí hay en la pregunta 10 que nos da, dice, el PIB se puede calcular de diversas formas y métodos y tiene varios componentes. El método del consumo PIB-CONS tiene las siguientes partes. Ahí no le entiendo, de acuerdo a lo que usted nos da ahora, no le entiendo cuál de esas es, porque ninguna se asemeja a lo que nos pide, lo que nos está explicando ahora. Claro. No sé si me podría ayudar. Ya, a ver, eso dejémosle para el último, sí, por favor. Dejémosle para el último la pregunta de las pruebas, porque ya una vez que veamos Ok, esto, ok. ya nos remitimos al último, unos 10 minutitos, vamos a ver algo de los trabajos, ¿sí? Porque no le puedo ver ni siquiera la pregunta, ¿sí? Entonces no le entiendo ahorita. Entonces ahí ya le podemos ver y tranquilamente, ¿sí? Ahí me explica un poco más claramente, o le podemos incluso ver las preguntas en Word y verle, ¿no? Ya, vamos avanzando, pero Ok, ya podemos más o menos entender cómo disculpe. se calcula el PIB por el consumo, ¿no? No hay, como les digo, no hay una sola metodología, ¿no es cierto? Hay el método de la producción, ¿no es cierto? Hay otros métodos, ¿no? Cada país puede utilizar su método, ¿no es cierto? Son metodologías que incluso, pero todas tienen que tener una lógica y un sentido de aceptación universal. Estas fórmulas, estas metodologías tienen aceptación universal. Sí, han sido refrendadas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Es decir, son aceptadas a nivel universal, ¿no es cierto? Ya. Bueno, vamos avanzando. Vamos viendo dos variables muy rápidamente, la oferta y la utilización final, ¿verdad? La oferta y la utilización final, ¿no es cierto? En el contexto macroeconómico son iguales, ¿no es cierto? Tienen los mismos valores, ¿no es cierto? Sí. Es decir, nos llevan de alguna manera a poder obtener un equilibrio económico. Claro, obviamente, si ponemos de un lado la oferta y ponemos en el otro lado la utilización, ¿no es cierto? Podemos llegar a obtener un equilibrio económico. Justamente este equilibrio económico o el tratar de lograr este equilibrio económico es uno de los puntales, ¿no es cierto?, de los economistas y de la ciencia económica, ¿no? Sí, especialmente cuando trabajamos, ¿no es cierto?, con oferta y demanda, en micro especialmente, ¿no es cierto?, en microeconomía. Algo que es difícil, ¿no? Pero es es uno de los objetivos grandes, ¿no es cierto? La oferta, en este caso, la oferta, ¿no es cierto? Sí, a nivel macroeconómico es igual al PIB, ¿no es cierto? Al PIB, al Producto Interno Bruto, más las importaciones, ¿no es cierto? Dicho de otra manera, la oferta dentro de macroeconomía, ¿no es cierto? Es el conjunto de bienes y servicios finales que producen o que se producen en el país, ¿no es cierto? Dentro de un territorio específico y que han sido vendidas ya, ¿no es cierto? En los diferentes mercados, ¿sí? Sumando el valor de las importaciones, ¿no es cierto? Realizadas legalmente, porque recuerden ustedes también que hay importaciones ilegales, ¿no es cierto? Todas esas que se realizan por contrabando, esas, ¿cómo se cuantifican? Es difícil, ¿no es cierto? Sí. Lo que hemos dicho, ¿no? Uno de los objetivos, ¿verdad? De los economistas, de los ministros, etcétera, es tratar de lograr el equilibrio macroeconómico, por lo menos, ¿no? Fiscal, ¿verdad? Es difícil, pero ese es el objetivo, ¿no? Sí. En este caso hemos visto, ¿no es cierto?, que
se puede lograr, ¿no es cierto?, un equilibrio cuando igualamos oferta igual a demanda, y en este caso, a nivel macroeconómico, la oferta es igual a la utilización final de bienes y servicios finales, ¿sí? A ver, aquí tenemos un ejercicio. Yo creo que no le hagamos porque nos vamos a demorar mucho, ¿sí? En todo caso, si ya me piden las diapositivas, ya les mando y las hacen ustedes, ¿sí? Vamos avanzando porque, bueno, para reiterar, ¿no es cierto?, para reafirmar, ¿no es cierto?, existen varias formas de poder calcular el PIB, ¿no es cierto? Sí, el método del gasto que ya lo vimos, el método de la producción, ¿no es cierto?, que es otro método, el método de los ingresos, ¿sí? El método de los ingresos, ya. Vamos avanzando. Dentro del análisis macroeconómico, ¿no es cierto?, y que está dentro de la materia, ¿no? Ustedes le ven, ¿no es cierto?, está esa temática de la balanza de pagos, ¿no es cierto? Pero la balanza de pagos no es algo que está aislado, ¿no es cierto? Si no es algo que está por acá o por acá, ¿no es cierto? Sino forma parte en sí mismo de la economía y de la macroeconomía. Y se relaciona mucho con el Producto Nacional Bruto, que no es lo mismo que el PIB, ¿no? Ya vamos a ver, ¿sí? Repito, dentro de la macroeconomía existe otro concepto y otros conceptos que están íntimamente relacionados con el PIB. En este caso tenemos el Producto Nacional Bruto, ¿no es cierto? El Producto Nacional Bruto mide la renta total o los ingresos que recibe una economía, ¿sí?, proveniente tanto del país como fuera de él, ¿no es cierto? Sí, solo por agentes económicos nacionales. Sí, eso hay que tener bien claro, ¿no es cierto? Solo por agentes económicos nacionales. Recordemos que nosotros tenemos inversionistas ecuatorianos, ¿no es cierto?, que están fuera, ¿no es cierto? Sí, tenemos trabajadores, ¿no es cierto?, que mandan las remesas. Todas esas remesas que vienen acá forman parte del Producto Nacional Bruto, porque son ecuatorianos que están mandando su dinero para acá. Lo otro sería que se queden allá, ¿no?, que inviertan allá, que consuman allá, que gasten allá, etcétera. Pero no, mandan las remesas al país. Entonces, parte de esas remesas forma parte del Producto Nacional Bruto. Por eso dice, generada solo por agentes económicos nacionales, ¿sí? Ya. Cuando tenemos una economía cerrada, es decir, cuando esta economía no se relaciona con ningún otro país, generalmente el PIB es igual al Producto Nacional Bruto, ¿no es cierto? Obviamente porque no hay comercio exterior. Ya. Matemáticamente, el Producto Nacional Bruto es igual al PIB más el Producto Neto de Factores, ¿sí? PNB, ¿no es cierto?, Producto Nacional Bruto. PIB, Producto Interno Bruto, más PNF, Pago Neto de Factores Productivos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es el pago neto de factores productivos? El pago neto de factores productivos es un componente importantísimo de la balanza de pagos. Todo está relacionado, vean ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es un documento contable que registra sistemática y periódicamente, ¿no es cierto?, las transacciones económicas que realiza un país con el resto del mundo, generalmente en un periodo de tiempo que es un año, ¿sí? Entonces, ¿cómo se han sabido registrar todas las transacciones que realiza el país, ¿no es cierto?, con el resto del mundo? A través de la balanza de pagos, ¿no es cierto? ¿Sí? Dichas transacciones económicas, ¿no es cierto?, se pueden referir al comercio de bienes, servicios, actividades financieras, servicios profesionales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, bienes y servicios, ¿sí? A este Producto Nacional Bruto, en algunos libros también, ¿no es cierto?, le van a encontrar como ingreso nacional. Así es, ¿no? Es decir, ingreso nacional es lo mismo que Producto Nacional Bruto, ¿sí? Ingreso nacional es lo mismo que Producto Nacional Bruto, ¿sí? Bueno, igualmente tenemos ejercicio, no lo vamos a hacer porque no nos alcanza el tiempo, por favor. Vamos avanzando. Balanza de pagos y comercio exterior. Miren, ustedes ya tenemos 20 minutos. Balanza de pagos y comercio exterior, ¿sí? Ya. A ver, la balanza de pagos, como hemos dicho, ¿no es cierto?, es un registro contable donde se recogen todas las operaciones económicas realizadas por un país con el resto del mundo, con el resto de países, ¿no es cierto?, durante un año, ¿sí? Ahora, estas transacciones se registran en términos de flujo entre residentes de la economía y no residentes. El término de flujo significa que las operaciones económicas son realizadas durante un periodo económico, ¿sí? Un periodo económico, ¿no es cierto? Mientras que no reporta el monto total de activos y pasivos financieros al final del periodo, en términos de stock o saldo, ¿sí? La balanza de pagos tiene algunos grandes componentes, ¿sí? No vamos a desarrollarlos todos, ¿no es cierto?, sino muy rápidamente. Tiene algunos grandes componentes. El primero y el más conocido es la cuenta corriente, en la cual se registran todas las operaciones de comercio exterior, exportaciones, importaciones, de renta, de transferencias, etcétera. También consta de la cuenta de capital y financiera, donde se presenta todo el cambio de propiedad de activos y pasivos externos. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que en la balanza de pagos se registran las transacciones económicas. ¿Qué es una transacción económica a nivel internacional?
Es un flujo que muestra la creación, transformación, intercambio, transferencia, adquisición de valor económico que implica traspasos de propiedad y bienes y o servicios y activos financieros, la prestación de servicios o provisión de mano de obra y capital. ¿Por qué es importante la balanza de pagos? ¿No es cierto? Este es uno de los temas, ¿no es cierto?, por el cual todos los economistas y los analistas discuten, ¿no es cierto? Existe un déficit de la balanza de pagos, existe un déficit de la balanza comercial, ¿no es cierto? Casi todo el tiempo pregonan esto, ¿no es cierto? Porque esta balanza de pagos, ¿no es cierto?, ofrece un panorama integral de todas las relaciones económicas de un país con el resto del mundo, incluyendo cuentas y transacciones necesarias para el análisis económico, ¿no es cierto? Sí, entre otros aspectos. Además, todo lo que tiene que ver con financiamiento, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante lo de la balanza de pagos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes de la balanza de pagos? ¿Sí? A ver, la balanza de pagos trabaja con un esquema metodológico, ¿no es cierto?, en base a acuerdos internacionales. No es que el Ecuador, no es que Colombia, no es que Perú puede crear su balanza de pagos como quiera. No, no es así. Existe ya un formato, ¿no es cierto?, que es aceptado, ¿sí?, por todas las naciones o por la mayoría de las naciones del mundo. Y son sugerencias técnicas especialmente hechas por el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? ¿De qué se compone la balanza de pagos en términos generales? Primero, de la cuenta corriente. Segundo, de la cuenta de capital y financiera. Y tercero, los errores y omisiones, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí están los componentes de la cuenta corriente, ¿no es cierto? Aquí están los componentes de la cuenta de capital, aquí de los errores y omisiones, ¿no es cierto? Ya, vamos avanzando. Otro tema que también había, ¿no es cierto?, y cae en la temática, ¿no es cierto?, es el tipo de cambio, ¿no es cierto?, y las tasas de interés, ¿verdad? Es el tipo de cambio y las tasas de interés. Ahora, ¿sí? ¿Qué es el tipo de cambio? ¿No es cierto? El tipo de cambio, ¿verdad? Bueno, hay algunos conceptos, ¿no? Yo estaba viendo algunos libros, ¿no? Algunos, justo le encontré otro, ¿no? Porque yo tenía uno, pero le aumenté un hito, ¿no es cierto? Ya. El tipo de cambio. Es el tipo de cambio, es la cantidad de recursos monetarios que se puede intercambiar entre una moneda y otra. ¿No es cierto? Pongamos que esta es una moneda y yo tengo otra moneda, ¿no es cierto? Tengo dos monedas, ¿no es cierto? Entonces tengo una moneda se cambia por la otra, pero con una determinada cantidad, ¿no es cierto? O dicho de otra manera, es el precio al cual una moneda puede convertirse a otra, ¿sí? Eso es facilito, ¿no es cierto? Más fácil el concepto de acá abajo, ¿no es cierto? El precio al cual una moneda puede convertirse a otra, ¿sí? Vamos poniendo ejemplos, ¿no? Ejemplos que son reales, ¿no es cierto? De ahorita, porque eso les dice, esta partecita justo le aumenté ahorita, ¿no es cierto? Un euro, ¿no es cierto?, se puede intercambiar con un dólar, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. Un euro vale, ¿no es cierto?, en dólares lo siguiente. Un euro equivale ahorita, ¿no es cierto?, a 1,1239 dólares, ¿no es cierto? Es decir, que el euro, ¿no es cierto?, sí, el euro, sí, es una moneda muy dura, ¿no? Al igual que el dólar, ¿no es cierto? Sí, al igual que el dólar. Y en este caso podemos ver, ¿verdad?, ¿no es cierto?, que el euro vale un poquito más que el dólar, ¿no es cierto? Sí, porque con un euro usted puede adquirir un dólar y un poquito más, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿por qué se da esto? Vamos a ver más luego, ¿no es cierto? Porque hay monedas, ¿no es cierto? O países o grupos de países que tienen monedas fuertes, ¿no es cierto? Vamos al otro ejemplo. Un franco suizo se puede intercambiar con los siguientes pesos mexicanos. A ver, un franco suizo, ¿no es cierto? O con un franco suizo usted puede intercambiar por 22,5 pesos mexicanos, ¿no es cierto? Es decir, el franco suizo vale más, ¿no es cierto?, monetariamente que el peso mexicano, ¿no es cierto? ¿Sí? En el caso aquí hemos visto también que el euro vale un poquito más que el dólar. Ya. Ahora, ¿en qué se usa el tipo de cambio? El tipo de cambio se usa en las transacciones comerciales, ¿no es cierto?, internacionales, de exportaciones e importaciones entre los diversos países. Cada país tiene una moneda propia, excepto varios como el Ecuador, ¿no es cierto?, que tiene el dólar, que no es una moneda propia, antes tenía el sucre, pero ahora tiene una moneda cogida, ¿no es cierto?, sin permiso, que es el dólar estadounidense, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué factores influyen en el tipo de cambio, ¿no es cierto? Y en la dureza o no de una moneda, ¿no es cierto? Sí, hay varios aspectos, ¿no es cierto? No hay uno solo. Uno, la estabilidad económica del país. Dos, la seguridad jurídica. Tres, y otro, un factor que es bastante negativo, ¿no es cierto? Y que eso se ve, pero a cada rato, la especulación financiera, ¿no es cierto? Sí, la especulación financiera local e internacional, ¿no es cierto? Porque la especulación financiera no la realizan no solamente aquí empresarios o expertos financieros, ¿no es cierto? También lo realizan en Estados Unidos, ¿no es cierto? En las bolsas de valores, en Wall Street, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En la bolsa de Frankfurt, en Alemania, etcétera, ¿no? Sí, también depende de un aparato productivo fuerte y dinámico, ¿sí?
depende también de la gran dinámica de comercio exterior. Por eso es que en algo sí tiene razón, ¿no es cierto?, Guillermo Lazo, cuando dice hay que firmar acuerdos de comercio exterior con diferentes países. Eso es importantísimo porque la dinámica del comercio exterior, ¿no es cierto?, le permite al país obtener divisas, ¿no es cierto? Y eso le da seguridad jurídica y eso le da, ¿no es cierto?, qué sé yo, ánimo a los inversionistas extranjeros para poder venir acá, ¿no es cierto? Sí, eso le da, qué sé yo, más ingresos a la población, ¿no es cierto? Al gobierno a través de impuestos, etcétera, ¿no es cierto? Etcétera. Es decir, todo es una conjugación, ¿no es cierto? También depende de las políticas públicas ordenadas, es decir, que no exista déficit público, que no exista un acelerado endeudamiento, ¿no es cierto? Porque cuando tenemos déficit público, lo primero que hacen es endeudarse. Pero es una deuda que hay que pagarla, pues, ¿no es cierto? Hay que pagarla cada año, ¿no es cierto? Si eso no puede decir usted, no, yo ahorita no pago, ¿no? El momento que usted diga como país no pago, simplemente se cierran las puertas, dice, y estaríamos llegando a ser como es Cuba, ¿no es cierto? Un país aislado, como es Corea del Norte, un país aislado, ¿no es cierto? Entonces, eso no se puede hacer, ¿sí? Ahora también aquí depende de las políticas de las tasas de interés de cada país, ¿no es cierto? ¿Sí? Depende de la tendencia de un estado a otro. O sea, para ustedes lo que pasa, por ejemplo, con Cuba y Rusia, ¿no es cierto? Sí, existe una altísima dependencia, ¿verdad? Más por cuestiones políticas, ¿no? O sea, más que por cuestiones de económica, ¿no es cierto? Porque Cuba en la práctica, ¿qué representa? Es un país chiquito que casi no representa nada a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero es más por joder, como se dice, ¿no es cierto? Por joderle a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, que Rusia le apoya mucho a Venezuela, que Rusia le apoya mucho a Cuba, que China le apoya mucho a Venezuela y a Cuba, ¿no es cierto? Y así, ¿no? En realidad no representan casi nada, ¿no? O sea, el Ecuador es económicamente, vendría a ser unas 100 veces más que Cuba, ¿no es cierto? En la cuestión dinámica y económica, etcétera, ¿no es cierto? Pero por cuestión política, ¿no es cierto? Por eso dice, mucho depende de la dependencia de un Estado a otro, ¿no? Y hay otros factores también, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener un tipo de cambio estable, ¿no? Si es que tuviéramos una moneda, ¿no? En el caso nuestro no lo tenemos, pero aquí también existen intereses ideológicos, políticos, económicos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, algunos economistas le apuestan al libre cambio flotante, dicen, no, hay que dejar que en el libre mercado fluyan la ley de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Sí, que se vendan las divisas, ¿no es cierto?, por un lado y que se compren por otro, y bueno, el libre cambio, ¿no es cierto? Eso se ha dado en el país, ¿no es cierto? Y eso no ha sido tan positivo, ¿no es cierto? Había algunos años, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, me acuerdo en algunos gobiernos, había las tasas, ¿no es cierto?, en bandas, ¿no? O sea, había una banda, ¿no es cierto?, de aquí para acá, ¿verdad? Sí, también puede ser algo medio interesante, ¿no es cierto? También depende de las medidas proteccionistas, ¿no es cierto? Sí, a ver, lo que aquí tenemos que tener bien claro es que en el comercio internacional, ¿no es cierto? Sí, y cada país tiene su interés, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por este interés, ¿no es cierto? Dependiendo del interés del comercio internacional, dependiendo de la cuestión política, ¿no es cierto? Un país puede hundirse o puede desarrollarse, ¿no es cierto? Muchas veces, no necesariamente por la parte técnica, sino más bien por cuestiones ideológicas y políticas, ¿no? Ya, ahora, o qué pasa con los países o con los grupos de países que tienen monedas fuertes, como por ejemplo el euro, ¿no es cierto? Ese es un buen ejemplo, ¿no es cierto? Algo se quiso hacer aquí con la UNASUR, con la CELAC, ¿no es cierto? Bueno, sí, algo se quiso hacer. Y si hubiera sido positivo, ¿no es cierto? Si es que los países hubieran tenido intereses más económicos y comerciales más que políticos, ¿no es cierto? Lo que pasó con la Unión Europea, ¿no es cierto? Crearon el euro, una moneda fuerte, ¿no es cierto? Que les permitió a ellos competir y en muy buenas condiciones, ¿no es cierto? Con Estados Unidos, con China, con Rusia, ¿no es cierto? Con Japón, etcétera, ¿no? Sí, que eran potencias, ¿no? Entonces ahora la Comunidad Europea, ¿no es cierto? La Unión Europea es una potencia por sí. No es lo mismo que se pusiera a competir, ¿no es cierto? Qué sé yo, Francia solita con Estados Unidos, ¿no es cierto? Que la Unión Europea, o sea, la Unión Europea es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, sí es bueno también esto de formar grupos de países, ¿no es cierto? Pero cuando existen horizontes y senderos claros, ¿no es cierto? Más que ideológicos y políticos, económicos, ¿no es cierto? Incluso sociales y culturales también, ¿no es cierto? Pero no tanto políticos e ideológicos, ¿sí? Ahora, cuando es lo que se da en la mayoría de los países, ¿no es cierto? Cuando tienen problemas, cuando no pueden controlar la economía, cuando tienen moneda propia, ¿no es cierto? Lo único que les queda, ¿no es cierto?, es el devaluar, ¿no es cierto? Devaluar la moneda, ¿no es cierto? Si la moneda se vuelve más débil, ¿no es cierto?
Eso tiene en el corto plazo, ¿no es cierto?, ciertos factores positivos, especialmente por las exportaciones, porque los exportadores reciben más dinero, sí, por cada dólar o por cada euro que se exporta, ¿no es cierto? Pero también perjudica un poco a la economía porque no les sincera, ¿no es cierto? Lo importante en una economía como es la ecuatoriana, ¿no es cierto?, es que de alguna manera sea sincerado, ¿no es cierto? Y eso es importante, ¿verdad? Bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando. El último tema, ¿no es cierto?, que tenemos aquí es los ciclos económicos de la inflación. Sí, vamos viendo muy rápidamente, ¿no es cierto? ¿Por qué existe la inflación, no es cierto? Porque nosotros en el capitalismo nos encontramos, ¿no es cierto?, en una economía dinámica, ¿no es cierto?, con altos y bajos, ¿no es cierto? Sí, o con lo que se llaman los ciclos económicos que tenemos aquí, ¿no? El ejemplo, ¿no es cierto? Sube y baja, no sube y baja. La economía no es una línea recta, ¿no es cierto?, sino es un ciclo económico, ¿no es cierto? Y por eso es justamente, ¿no es cierto?, porque surge la inflación, ¿no es cierto? Sí, surge la inflación. Ahora, ¿qué es la inflación, no es cierto? ¿Y qué variables intervienen en la inflación? Muchas variables, ¿no es cierto? No es solamente la inflación como tal, sino hay las causas, las consecuencias, hay la recesión, la hiperinflación, la estanflación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, la inflación existe en todos los países del mundo, sin excepción, muy fácilmente y consiste en la subida o alza permanente de los precios, ¿no es cierto?, de los bienes y servicios, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué se produce? Porque vivimos en el sistema capitalista. El sistema capitalista es dinámico, ¿no es cierto? El sistema capitalista es dinámico, ¿no es cierto? Los precios jamás permanecen estáticos, no fijos, sino suben, bajan, ¿no es cierto? Permanentemente entran nuevos empresarios al mercado, salen nuevos empresarios, quiebran unos, se crean otros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Los más fuertes sobreviven, etcétera. Es una economía dinámica, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es el gran problema del capitalismo, ¿no? Y eso también es de parte la bondad del sistema, ¿no es cierto? La inflación se mide en porcentajes, ¿no? Nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto?, en este cuadrito la inflación anual, ¿no es cierto? Sí, podemos ver que en 1950 prácticamente la inflación era casi cero, ¿no? No había. Y conforme va subiendo, van pasando los años, va subiendo, ¿no es cierto? Llegamos al año 2000, ¿no es cierto?, donde llegó a una inflación aproximada de 96% anual, altísima, ¿no es cierto? Justo en esa época se produjo el feriado bancario, cambiamos a la dolarización, etcétera. Pero desde allí, ¿no es cierto?, la inflación se ha estabilizado, ¿no? Nosotros tenemos ahora una inflación bastante pequeñísima, ¿no es cierto? No llega ni al 1% en algunos casos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, eso también es un poco cuestionable de alguna manera, porque yo me acuerdo alguna vez con unos estudiantes de una universidad hicimos un estudio real, ¿no?, en el campo, y veíamos que los precios de algunos productos se incrementaban entre año y año, ¿no? Entre año y año, ¿no es cierto? El 20, el 30, el 50, y había algunos porcentajes más, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo hay inflación tan baja si los precios suben tan alto, ¿no? O sea, bueno, ahí también pueden meterse un poco la metodología política, ¿no es cierto? La parte política, ¿sí? Puede cambiarse la metodología de acuerdo a intereses del gobierno, bueno, se dan tantas cosas, ¿no? Existen algunos tipos de inflación, ¿no es cierto? Sí, algunos tipos de inflación, sí. Existen varias causas por las cuales se produce la inflación, ¿no es cierto? Bueno, no hay una sola, vean ustedes, por deficiencias administrativas en el sector público, el crecimiento de la población también, ¿no es cierto? También porque empieza a demandar nuevos bienes y servicios, ¿no es cierto? Y si no hay una correspondiente respuesta de la oferta, ¿no es cierto?, todos los precios van a subir. La devaluación monetaria, ¿no es cierto? Generalmente cuando se tiene moneda, nosotros no tenemos, esto no se da. Cuando hay desequilibrios entre la oferta y la demanda, cuando hay procesos deficientes de comercialización, aquí sí tenemos problemas nosotros. En el sector agrícola especialmente tenemos un deficiente proceso de comercialización, ¿no es cierto?, de los bienes, ¿no? Sí. Hay veces que por ejemplo, el quintal de papas llega a veces a valer 30, 40 dólares. Y hay veces, ¿no es cierto?, que por una sobreoferta llega a valer 2 dólares, 3 dólares. ¿Ah? Imagínense en ese cambio así tan extremo, ¿no? O sea, hay veces que los paperos serán millonarios, pero hay veces que a veces los paperos pueden llegar a la quiebra. ¿Sí? Bueno, por el desarrollo y las innovaciones tecnológicas, etcétera, por los impuestos, bueno, entre otros aspectos, ¿no es cierto? Nota metodología, ¿no es cierto? En la práctica puede ser una o varias causas que generan la inflación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entre otros aspectos. Otro concepto que es importante, ¿no es cierto?, que es la deflación, ¿no? Sí, la inflación ya sabemos, ¿no es cierto?, la subida permanente de los precios de los bienes y servicios. ¿Qué es la deflación, no es cierto? En cambio es lo contrario de la inflación, ¿no? Es el descenso en el nivel general de los precios, ¿no? O sea, es algo raro, no es lo contrario. Con la inflación sube, pero con la deflación baja, ¿no es cierto? Sí, ahora,
alguien dirá, pero esto sería importantísimo y positivo, ¿no? Que los precios de los bienes y los servicios bajen. Sí, sí, hasta cierto punto, ¿no? Sí, hasta cierto punto, por favor. ¿Por qué? Porque va a haber un momento, ¿no es cierto?, en donde con precios demasiado bajos, ¿no es cierto?, los productores no se van a sentir motivados. Imagínense que los paperos vendan el quintal de papas a $1, a $2. O sea, ¿quién se siente motivado? Pues más fácil se dedica a producir, qué sé yo, coca o marihuana, ¿no es cierto? Que le va a resultar muy rentable. O cambiar de tipo de actividad agrícola a otra, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno. ¿Por qué se produce la inflación? Hay algunos factores, ¿no? O sea, no hay uno solo. Hay otro concepto que es la estanflación, ¿no es cierto? En cambio, este es un proceso, ¿no es cierto? Sí, donde se mezcla inflación y recesión, ¿no? Lo que vive, por ejemplo, hoy Venezuela, ¿no? Esa es estanflación, ¿no es cierto? Sí. Hay inflación creciente y hay recesión, es decir, no hay producción, ¿no? Se ha detenido la actividad económica. Bueno, la fórmula de cálculo de la inflación, ¿no es cierto? Existen algunas metodologías, ¿no es cierto? Pero esta es parecida, recordarán, por eso era importante hacer el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Esta fórmula de cálculo de la inflación es parecida al cálculo de la tasa de crecimiento, ¿no? Si le ven, es el mismo formato, ¿no? Sí, es el mismo formato. Entonces, si ustedes le entendieron la parte anterior, le van a entender esta, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, aquí tenemos, y con esto finalizamos, ¿no? Ya, oferta y demanda agregada, ¿no es cierto? Con esto cumplimos toda la temática que está en la materia, ¿no es cierto? Bueno, la demanda agregada, ¿no es cierto? Es el total de gastos que están dispuestos a realizar los diversos sectores de la economía en un periodo de tiempo. ¿Qué compone la demanda agregada? El consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Vean, es parecido, ¿no es cierto?, al concepto del cálculo del PIB por el método del gasto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, parecido, ¿no? ¿Sí? Esa es la demanda agregada. ¿Qué más es la demanda agregada? Es la demanda total efectiva o el gasto total que los consumidores realizan ya en la realidad, ¿no es cierto?, en bienes y servicios en una economía. ¿Cuál es la fórmula de la demanda? Ya sabemos, es una curva, ¿no es cierto? Sí. Abajo están las cantidades y arriba en el eje de las Y los precios. La oferta, ¿no es cierto? La oferta agregada. En cambio, esta relaciona otros factores, ¿no? Los márgenes de beneficios y ganancias, los costos de producción, la cantidad y calidad de los factores productivos, la productividad y la tecnología, ¿no es cierto? Ya vimos lo que era la productividad, ¿no es cierto? La suma de la eficacia y la eficiencia. La oferta agregada, ¿sí? También es la oferta total efectiva o la producción total, ¿no es cierto?, que los empresarios ejecutan en la realidad, en la práctica, en bienes y servicios y que ponen a disposición de la economía, ¿no es cierto? Es diferente la curva, ¿no? ¿Sí? De la oferta agregada, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos el punto de equilibrio, ¿no? Entre oferta y demanda agregada, ¿no es cierto? El punto de equilibrio es la razón de ser de la economía, ¿no es cierto? Se trata de llegar a ese aspecto. ¿Cuándo se da esta situación, ¿no es cierto? Cuando se igualan tanto la oferta como la demanda agregada, ¿no es cierto? En cantidades iguales. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Sí, la misma cantidad ofertada, la misma cantidad demandada, a un mismo precio, ¿no es cierto? Sí, en ese caso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un punto de equilibrio. Se supone que ese punto, tanto ofertantes como demandantes están satisfechos. Ya, bueno, hasta allí la exposición, ¿no es cierto? Hemos tratado de topar todos los temas que están en la materia, ¿no es cierto? Pero esta temática que hemos dado simplemente es una referencia, no es toda la materia, tienen que estudiar, ¿no es cierto? Sí, los libros, la bibliografía, todas las referencias que existen, ¿no es cierto?, en el sílabo, existen en, en la materia, en la plataforma, los videos, ¿no es cierto? Ya. Ahora sí, vamos viendo cuál era la pregunta, ahora sí en concreto, las preguntas, por favor, sobre si es que se cierra porque está para 1 hora, pero creo que sí se puede demorarse, ¿no es cierto? Entonces estamos aquí para las preguntas, por favor, sobre las tareas, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre la primera tarea? Vamos sobre la primera tarea, ¿sí? Es la primera, economista, porque es medio, yo hasta ahora no lo logro resolverle, soy Ya, a ver, sincero. ¿de qué se trata la primera tarea? Sí, indíqueme más o menos, léale, por favor, para yo poder entender, ¿sí? A ver, le leo, por favor. Sí, Trata así el enunciado, dice, en un conjunto de ofertantes ya, de venta cuatrimestral ya, se venden 200 camisas a un precio de $100 cada camisa. ya. Si el Ujú, precio subiere a 200 por ujú, cada unidad, ujú, los vendedores lanzarían al mercado 800 camisas cada mes. ya, ya, sí, 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 La incógnita. Suponiendo que la función de la oferta es lineal, se calcule la función de la oferta de dichos ofertantes. ya. A ver, vamos a ver cómo le hacemos. ¿Le podríamos trabajar aquí mismo? No sé si al último en alguna diapositiva o para no salirnos de aquí, ¿no? A ver, voy a duplicarle aquí.
Voy a hacerle aquí, entonces vamos a ponerle temas de trabajo, ¿no es cierto? Ya, a ver, vamos a ponerle aquí ya. A ver, díganme despacito, por favor, nuevamente para irle copiando y le vamos resolviendo, ¿sí? A ver, se Ya. vende 200 camisas a $100. A ver, 200 camisas a $100 cada una debe ser, ¿no es cierto? Correcto. Ya. Sí, 200 camisas. Si el precio subiera a 200, A ver, espérese. Este es el precio, ¿no? A ver. No, se vende 200. A ver, cantidad es esta, ¿no es cierto? Cantidad, camisas, 200. sí, es igual. Y este es el precio, ¿no es cierto? Precio es igual, ¿ya? Muy bien, vamos. Sígale. Si el precio subiera a Ya. $200, Ese sería precio 2, ¿no? Pongámosle precio 2, igual. Ya, entonces, acá sería precio 1, ¿no es cierto? Precio 1, ¿ya? Si el precio sería ¿cuál? 200. 200. Ya 200 cada una, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? Los vendedores lanzarían al mercado 800 camisas. Ya, 800 Por mes. camisas. Sí, ya, 800 camisas. Entonces, cantidad 2, ¿no es cierto? Esta es cantidad 2. Mónica. Cantidad 1. Ya. A ver, ya, esta es cantidad 2, ya. A ver, dale el problema ahorita ya nuevamente despacito para irle, a ver. Ok, pero el enunciado dice así, en un Sí. conjunto de ofertantes venden cuatrimestralmente. Ya, siga, cuatrimestral. A ver, entonces ellos deben ser cuatrimestralmente, ¿no es cierto? Si más no me equivoco. ¿Ya? Correcto. ¿Ya? 200 camisas a un precio de $100. Ya, cada ya está camisa. muy bien. Sí, ya. Si el precio si subiera a 200 cada camisa, Ya, los vendedores lanzarían al mercado 800 camisas ya, por mes. ya. Muy bien. Ya. Entonces esto es 800 por mes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es la cantidad total de camisas, ¿no es cierto? Cuatrimestralmente. A ver, sería, ya. A ver, ¿qué significa cuatrimestralmente? Cuatrimestral, a ver, está mal aquí, cuatrimestralmente, así es. En 3 periodos. Sí, en periodos, ya. 3 periodos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? A ver, porque si nosotros decimos por mes, sería 12, ¿no es cierto? Si decimos bimensual, sería 6 veces al año. Si dijéramos trimestral, sería 4 veces al año. Si decimos cuatrimestral, sería 3 veces al año, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Repito, si sería mensual, sería 12, como es en este caso, ¿no es cierto? Aquí 12 es igual a 12, ¿no? Por mes dice, ¿no es cierto? 12 veces al año, ¿no es cierto? Por mes. Como nos estamos calculando cada año, entonces es 12, ¿sí? Si fuera bimensual, sería 6 veces al año. Si sería trimestral, sería 4 veces al año, ¿no? 4, claro. Sí. Y sería cuatrimestral, sería 3 veces al año. Entonces, 3. Ya, 3 por 200. ¿Dónde está el por? ¿Dónde está por 200? Igual 600, ¿sí? Ya tenemos el primer caso. Ahora, tenemos 12 por 800. Por 800. ¿Cuánto nos da? $12 por 800, por favor. Ya le doy. 9.600. ¿Perdón? 9.600. Ya, 9.600. Ya está. Entonces ya tenemos primero determinado, ¿no es cierto? La cantidad exacta del un caso, ¿no es cierto? Sí, y la cantidad exacta del otro caso, ¿no? Porque son casos diferentes. Ya, bueno, 9.600, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Creo que nos pide la función, ¿no es cierto? Sí. Sí. A ver, estos son ofertantes, ¿no? A ver, la función de la oferta es igual, ¿no es cierto? Está en función del precio, así es, ¿no? Esa es la función, ¿verdad? Pero en la oferta, ¿no es cierto? Intervienen las constantes, ¿verdad? Existen constantes. Oferta es, a ver, estoy mal. Oferta es igual, ¿qué pasó? Quiero la O. Ay, sí, ahí es. Ya la O, ¿no es cierto? La oferta será igual, ¿no es cierto? A constante 1, ¿no es cierto? Más, ¿dónde está el más?
constante 2 que multiplica al precio, ¿sí? Ya, estamos ahí, ¿no es cierto? A ver, esta constante 1 y esta constante 2, ¿sí? Por facilidad se le pone como oferta. ¿Por qué me sale? No, me sale igual, le aplasto. A ver, no, es por no, perdón, está mal. Ya, tocado ponerle. Le he estado aplastando mal. A ver, entonces ahí, eso ya. Igual, ¿no es cierto? Oferta es igual a A más B que multiplica al precio. Ya. Ya, entonces en base a esto podemos calcular la función, ¿no es cierto? Ya, tenemos ya. Sí podemos hacerlo, porque ¿cómo lo hacemos, no es cierto? Tenemos dos ofertas, ¿no es cierto? Y entonces, aquí tendríamos, vamos haciéndole más abajo, oferta 1, ¿no es cierto? Oferta 1 sería, a ver, oferta 1 será igual, ¿no es cierto? La oferta 1, ¿cuál es? Ya le podemos reemplazar ya. La oferta 1 es 600, ¿no es cierto? 600 es igual, ¿no es cierto? A más B que multiplica el precio. ¿Cuál es el precio? Tenemos aquí 100, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Aquí tenemos, ¿no es cierto? Ya, 100. Ya, no ponemos signos, nada de dólares, nada, simplemente esa es la 1, ¿no es cierto? La oferta 1, ¿sí? Ahora vamos con la 2. ¿Tenemos? Sí, tenemos, es 9,600, ¿sí? Bueno, si es que por un acaso se acaba la clase, pues yo me despido, ¿no? De pronto voy a acabarse porque era 1 hora solamente. No sé si es que esto continúa, pero si continúa no hay problema. Si se termina, pues les deseo éxitos y que les vaya muy bien, ¿no? Si no, seguimos nomás, ¿no? A ver, 9,600 es igual a A más B, que multiplica al otro precio, porque ya tenemos otro precio, ¿no es cierto? Sí, es 200, ¿sí? Ya. Ya, entonces ya tenemos, pues, ya está prácticamente resuelto, ¿no es cierto? A ver, cuando yo tengo dos incógnitas, ¿no es cierto? Y quiero eliminar una, lo que hago es multiplicar a cualesquiera de ellas por -1. Entonces, le voy a multiplicar a la primera, ¿no es cierto? A esta de aquí por menos 1, ¿sí? Ya, sí estamos de acuerdo, ¿no? Le multiplicamos por -1, ¿sí? A ver, le voy a subir un poquito para acá. Trabajos. Ya. Voy a subir esto para tener más espacio para hacer abajo. Ya. Ya. Entonces voy a multiplicar, ¿no es cierto? Dice, -1 por 600, -600, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. -1 por A, menos A. Menos A. Menos por más da menos. Sería menos 100B. ¿No es cierto? ¿Sí? 100B, Sí. ¿no? Sí estamos, ¿no? Sí, profe. Ya. Sí. Ya estamos. Acá abajo queda igualito, no hacemos nada, ¿no es cierto? 9,600 igual a A, ¿no es cierto? Más 200B. 200B. Ya le cambiamos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Eliminamos menos A y A positivos, ¿no es cierto? A ver, veamos si es que le puedo hacer acá para que me dé así. Ya. Entonces, ¿qué me queda? Me queda, voy operando, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, aquí me da -600, no, es -600, perdón. Porque le multiplicamos por -1, ¿no es cierto? Ya. A ver, 9,600 menos 600 me da 9,000, ¿no es cierto? Ya, muy bien, igual. Ya. Menos A más A, 0, se elimina. Ya. 200B menos 100B me da 100B. 100B, ya. Espejo B, vea que es igual. B es igual a, se me salió mayúscula, quiero la minúscula nomás. B es igual a 9,000 dividido para 100. Sí. B será igual a 90. 90, ya. Tengo 90, muy bien, ya. Entonces, como tengo una incógnita, puedo reemplazar en cualesquiera de las dos, ¿no es cierto? Sí, pero sin haberles multiplicado nada, en las originales sería, ¿no? Entonces, en cualesquiera pueden reemplazar, ¿no es cierto? Sí, este valor de 90 y obtenga A, ¿no es cierto? A ver, marquémosle así. ¿Y por qué me deja? Quiero marcarle acá y se me marca. Ah. Entonces vamos haciendo, a ver, ojalá nos alcance.
A ver, ya, entonces, voy a reemplazar en la primera que es más fácil, ¿no? A ver, tengo 600, a ver, se me fue. 600 es igual, ¿no es cierto? A más ¿no? B. Eso, A más 100B. Se me marcó, no sé por qué se me queda para marcarse, no quiero. No importa, siga nomás. Ya, entonces reemplazo, ¿no es cierto? Dice 600, se quedó marcado. Sería A es igual, ¿no es cierto? A más 100 que multiplica por 90. Ya, y despejo A, ya puedo despejar A. ¿Qué dato les da A? ¿Qué dato es igual a A? Aquí le voy a poner A es igual, no sé, se quedó para marcarse, qué raro, no quiero. Ya, A será igual a, estamos despejando, no tienen que multiplicar 100 por 90, ¿no es cierto? 900. Y ese valor restarle de 600, ¿no es cierto? Pero este valor recordarán que pasa, ¿no es cierto? A la izquierda del igual, ¿verdad? ¿Sí? Porque siempre la incógnita tiene que quedar positiva, no puede despejarse negativa. Entonces A siempre tiene que ser positiva, ¿sí? Entonces A, ¿qué es igual? 8.400. Negativo. 8.400 menos 8.000. Entonces sería menos, así sale, ¿no? Si estamos, menos 8.400. Sí, correcto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos pide el problema? Nos pide esta forma, ¿no es cierto? Sí, nos pide la función de la oferta, ¿ya? Lo que hago es reemplazar, porque ya tengo, pues tengo aquí, pues, ¿no es cierto? Entonces la oferta, aquí le voy a poner, ¿no? En esta fórmula, ¿no es cierto? Abajo del amarillo, ¿sí? Oferta es igual, porque nos pide la función, ¿no? Nos pide oferta es igual, a ver, perdón, quiero hacerle mayúscula, oferta es igual, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor de A? Menos 8.400, menos 8.400, más, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor de B? 90, ¿no es cierto? 90 P. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Porque lo que nos pide es la función de la oferta. Sí, eso es lo que nos pide, nada más. Entonces aquí tenemos la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Sí? Lo que nos pide es la función. Esa es la función. Nada más ni nada menos. No nos pide nada más. Eso nos pide la función de la oferta, ¿no es cierto? En base a los datos que teníamos como base, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces le voy a poner aquí respuesta igual. Respuesta. Ya, hasta ahí esta pregunta. Vamos con la siguiente, por favor, si es que no se corta el tiempo, ¿no? Economista, entonces en la hoja que está solicitando la respuesta solo sería la respuesta que usted acaba de señalar, ¿no? Pero con el proceso, pues, con el El proceso. desarrollo, claro. Ah, ya, listo. Pues. Lo que digo es que esa es la respuesta. A ver, vamos con la siguiente pregunta y con eso terminamos, por favor, porque ya nos hemos pasado tiempo y de pronto vayan hasta hablarnos después, ¿sí? Ya, de mi parte no había problema, pero... A ver, dígame. Disculpe, yo tengo una inquietud en la tarea en la que es de seleccionar. ¿Ya? La primera pregunta dice, la elasticidad inelástica por lo general tiene un valor. Sí, sí. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De la demanda o de la oferta? Es de la elasticidad en términos generales. O sea, es de la elasticidad. Recordará que la elasticidad... Claro, sí, dije en la primera clase. Teníamos algunos valores, ¿no es cierto? La elasticidad unitaria es igual a 0, ¿no es cierto? La elasticidad elástica, ¿no es cierto? Es mayor que 0, ¿sí? Es mayor que 0, ¿sí? La elasticidad perfectamente elástica tiene un valor infinito, ¿sí? Y cuando tratamos de inelástica y perfectamente inelástica tienen otros valores, ¿no es cierto? Así es. Entonces se refiere a la elasticidad, al valor, ¿sí? Al valor. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues con eso terminamos y fue un placer haberles... Economista, solo una pregunta. Uh-huh. En la pregunta 7 indica, yo tengo ahí una pequeña confusión, aprovechando de lo que dijo hace un rato. Cuando Sí. hay un cambio en el precio de la cantidad de la demanda, ojo, pero en la demanda, no en la oferta, no varía, entonces estamos hablando de una elasticidad perfectamente inelástica o elástica. A ver,
Repítale la pregunta. Cuando hay un cambio en el precio y ¿Ya? la cantidad demandada no varía, entonces estamos hablando de una elasticidad perfectamente inelástica. Es que ahí hay una pequeña, gran confusión. No, pues. no, está bien planteada la pregunta. A ver, verá, acordaráse de los dos extremos, ¿no? Los bienes suntuarios. Ya. ¿Qué es lo que pasa cuando suben los precios de los diamantes? ¿No es cierto? Prácticamente la demanda desaparece. ¿Sí? Acordaráse de los bienes suntuarios de los diamantes. Sube el precio, ¿no es cierto? Sube el precio y prácticamente la cantidad demandada desaparece. ¿Sí? Por un caso. Ya. Ahora tenemos, ese es perfectamente inelástica, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando trabajamos con bienes suntuarios. En cambio, ¿no es cierto? Cuando tenemos los bienes básicos, ¿no? Los bienes, los alimentos, ¿no es cierto? También puede variar el precio, ¿sí? Puede variar el precio, ¿no es cierto? Pero la cantidad demandada prácticamente no puede variar también, ¿no es cierto? Sí, no varía. Por ejemplo, usted sube el precio del arroz o sube el precio del azúcar, ¿no es cierto? Usted no va a dejar de consumir. Entonces ahí estamos ante una demanda perfectamente elástica, ¿no es cierto? Entonces, habría que verle cómo está el contexto de la pregunta. ¿Puedes repetirla nuevamente, por favor? Dice, cuando hay un cambio en el precio y la cantidad demandada no varía, Ajá, entonces estamos hablando de una elasticidad. perfectamente elástica, diría yo. ¿Sí? O sea, esa es la confusión porque ¿Sí hay esa respuesta? con algunos compañeros comparábamos y claro, teníamos perfectamente inelástica, según. A ver, es que eso le digo. No le explica algo más de algún tipo de bien, nada, o sea, simplemente... No, solo por eso es muy ambigua la pregunta. Claro, sí, claro, posiblemente puede ser que por eso les lleva a confusión, ¿no es cierto? A ver, Profe, en las opciones de respuesta, ¿sí le da la opción de perfectamente elástica? Sí, claro. Ya, entonces esa es la respuesta. Perfectamente elástica. Sí, porque estaríamos tratando posiblemente de bienes básicos, ¿no es cierto? Sube el precio y no importa, o sea, nunca va a dejar de comprar arroz, nunca va a dejar de comprar azúcar. Sube el precio y no importa, o sea, nunca va a dejar de comprar arroz. ¿Sí? Esa es. Si es que hay la opción de respuesta perfectamente elástica, esa es. ¿Sí? Ya, ok. O sea, ese era, por eso teníamos, creo Sí. que yo y muchos compañeros más estaban con... Sí, seguramente no le explica muy bien el tipo de bien, bueno, ya, pero No. eso es. Pero en último caso, es que, no, ¿sabe por qué es perfectamente elástica? Porque lo que pasa es que cuando tenemos bienes suntuarios, ¿sí? Pues, pongamos el caso, ¿no es cierto?, de los diamantes o los autos lujosos, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay prácticamente la demanda, o sea, deja de existir, ¿no? O sea, deja de existir. En cambio acá no, o sea, acá sigue la demanda, o sea, se sigue comprando. Ese es el problema. Y por eso le ponía el ejemplo, ¿no? Si tratamos de bienes suntuarios, o sea, desaparece la demanda. En cambio acá no, acá sigue la demanda. O sea, sí existe la demanda, o sea, la gente sigue comprando. Entonces, por eso, para mi criterio, es perfectamente elástica. Desde ese punto de vista que le doy el argumento, ¿no? En el otro caso, desaparece la demanda. O sea, se deja hay de una comprar. otra, pero no ponga de tiempo. Sí, si es que el sistema no se nos cierra, yo no tengo problema. Dígame. Hay otra que me imagino que los compañeros también estaban con la pequeña confusión. Era la que preguntaba el compañero hace un rato en la pregunta 10 del PIB. Yo ya tengo clara la pregunta, pero le voy a hacer para que quede aclarado a los compañeros. Dice, el PIB se puede calcular de diversas formas y métodos. Tiene varios componentes. El método del consumo del PIB es el CONS. Tiene las siguientes partes. ¿Cuál es la fórmula? Le pide la fórmula. Claro, bajo el criterio es el PIB cons, que es igual a el capital más la I más la X menos M. Ya. La respuesta, ese mismo lo tengo yo, compañero, pero nace una duda porque también hay la otra que es X, es C más
y menos X menos M. Ahí es mi confusión. No, Porque no, yo es tengo que el marcado en momento mi que le da ejemplo la menos B. X no es. El momento que le da menos X no es. Porque la fórmula dice más exportaciones netas. Las exportaciones netas es Claro. exportaciones menos importaciones. Pero en Listo, bibliografía esa yo era la tenía la clara la misma duda. Entonces yo sí pregunta. la tengo igual, la B. Pero yo tengo una pregunta. Yo en bibliografía le revisé porque todavía no nos había dado las fórmulas y salía con negativa. Con Claro, negativa pero que al inicio de Exactamente. de la tarea de la clase de hoy día, usted, economista, manifestó que era C más I más XM. más exportaciones netas, sí, X menos M. Así es, más Sí, X porque en menos M. bibliografía nos dan la fórmula con menos, porque esa pregunta todavía es recién en la clase que nos dio el día de hoy, y en bibliografía le sale con menos. A ver. Claro. C eh, más I más X menos M. Así Esa es, es la fórmula. así es, que es lo mismo más exportaciones netas, porque exportaciones netas es exportaciones menos importaciones. Correcto. Así es. O sea, no hay para qué darse más las vueltas. ¿Sí? En definitiva es consumo más inversión más X menos M. Correcto. ¿Sí? Así es. Bueno, Correcto. eso es, mis estimadas amigos y amigos, pues fue un placer haberles conocido. Espero que tengan éxito. No se olviden que estas clases, que las diapositivas son solo referencias, tienen que también que estudiar en los libros, en los videos que también están subidos, ¿no es cierto? Los temas que están allí, ¿no es cierto? Se ha tratado de topar lo más que se ha podido, pero el tiempo ustedes ven que no es suficiente, ¿no? Les deseo éxitos y que será, si es que la vida lo permite, hasta otra oportunidad, que tengan todo tipo de éxitos, que les vaya muy bien en su vida personal y profesional, ¿no? Un gusto, hasta otra oportunidad. Gracias y que tengan una buena Gracias, noche. economista. ¿Nos podría ayudar con la diapositiva de esta clase, por Sí, favor? sí, Al me mandan correo. Ya al le envío WhatsApp. igual. Un gusto, Muy que gentil. pasen bien, hasta luego. Gracias.